Ahora sí. Para el tema de resortes, generalmente el INGE emplea dos libros principales, ¿no? Lo que usualmente se usa, que es el Decker, y lo que también se usa, que es el Hambrook. En este caso, lo que están viendo es el Hambrook. ¿Por qué? Porque los del Decker, bueno, de alguna forma hay solucionarios que circulan y demás cosas de auxiliares antiguos de la casera. Pero muy aparte, lo que sí, digamos, a ratos el INGE saca problemas en resortes es del Hamburg, ¿no? Entonces, ahí sí hay que estudiar un poco porque no se emplean las mismas ecuaciones, no se emplea la misma nomenclatura. ¿Por qué? Porque el Decker trabaja con lo que es la norma DIN, ¿no? Por eso todo es DIN. DIN 748, DIN 730, ¿no? Cuando está hablando de especificaciones y diseño. En el caso de los diferentes libros, que son Norton, Hambrook, Sigley y demás, para diseño de máquinas, usa lo que es la nomenclatura ASME. Por tanto, emplea diferentes ecuaciones, diferentes fórmulas, y también es válido los cálculos que se obtienen, o sea, prácticamente son los mismos. Ya, entonces, primeramente, resortes, ¿no? No complique las cosas más de lo necesario. Es un consejo muy bueno que dice Galileo Galilei. Aquí algunas nomenclaturas, ¿no? Del Hambrook que puedan, digamos, necesitar, eh, como diferentes factores, subíndices y demás situación, ¿no? Un resorte es un elemento flexible de máquina que se utiliza para ejercer una fuerza o un par de torsión y al mismo tiempo almacenar energía. En física uno se usaba resortes, ¿no? Los que son mecánicos y llevan resistencia de materiales 2 y también ven lo que es resortes, pero no a gran detalle, ¿no? Y también, entonces, materiales de los resortes, por ejemplo. Este libro empieza con diferentes tipos de materiales comunes, ¿no? Alambre de piano, estirado duro, martencito, autenítico, latón de resorte, bronce fosforado, cobre al berilio, y con el 600 y con el X750 y NISPENC, ¿no? Que son de diferentes nomenclaturas, ¿no? ASTM o bueno, ASTM o IC, ¿no? Diferentes tipos de aceros, ¿no? Especificaciones. Entonces aquí les da el módulo de elasticidad en P6, por eso es norma ASME, que usa norma americana. P6, el módulo de elasticidad por cortante también en P6, E y G, la densidad, la temperatura y sus características principales, ¿no? Diferentes materiales. Esta tabla es un poco importante porque a veces cuando les da el problema, les da el material. Por ejemplo, aquí yo les muestro un ejercicio de un segundo parcial de un examen, ¿no? Les dice un resorte de extensión que se muestra en la figura se usa en un sistema de frenos de automóvil. El resorte es de alambre de acero trefilado. Dice. Alambre de acero trefilado. Entonces, aquí, por ejemplo, se puede ver alta resistencia, uso general, alambre de acero trefilado. Entonces, podría considerarse en lo que es un acero de alto carbono, tanto un alambre de piano como con estirado duro, ¿no? Pero habría que considerar cuál es su modo de elasticidad y su modo de elasticidad por cortante, ¿no? Aquí ya tendríamos que son los mismos, entonces sería prácticamente este valor, ¿no? Entonces, así les da a veces el material y se olvida darles los esfuerzos, ¿no? Entonces, no es se olvida, es a propósito lo que les da. Y aquí se puede buscar, digamos, algunas características, ¿no? ¿Qué dice? Bueno, cambio de energía, es un poco más de conceptos, ¿no? Esta ecuación es importante. ¿Por qué? Porque esta ecuación nos habla sobre la resistencia de la rotura del material, o sea, del resorte en general, entre una intersección de la N recta sub P y una pendiente, y D llegaría a ser el diámetro del resorte. Y aquí, bueno, les da lo que es el esfuerzo permisible en cortante, ¿no? Que sería al 40% o al 0.4 veces de este esfuerzo de rotura del material. O sea, ya estaría con factor de seguridad y todo eso, ¿no? Y aquí les daría, digamos, el rango del tamaño del resorte, su exponente M para esta ecuación y, bueno, la constante A sub P en K6 o en megapascales, ¿no? Dependiendo del tipo de material del resorte, alambre de piano, revenir de aceite, alambre estirado, cromo vanadio, cromo silicona y demás cosas. ¿No? En este caso les pide el factor de seguridad del resorte. Entonces, simplemente era dividir el esfuerzo admisible, se podría decir, entre el esfuerzo de rotura, ¿no? Que se tiene. El factor de seguridad es prácticamente el 0.4, ¿no? Por ahí estaba la cosa.
Ya, entonces después aquí leyendo un poco más les da un ejemplo, ¿no? Sobre, a ver, les dice, se considera una confusión de un resorte para abrir un cenicero de un automóvil. Se puede constatar desde un resorte atrás del cenicero y débil del cenicero que lo empujen, dice. Para la opción de un resorte, el diámetro del alambre que se necesita es de 1 milímetro. Entonces, igual, de la tabla 16.2 se extrae lo que es la pendiente y el ASUP y encuentra lo que es el esfuerzo a la rotura. Y bueno, ya aplicando fórmulas de Desis, ¿no? De la deflexión, encuentra lo que es el momento de inercia también y bueno, hace un cálculo diferente, ¿no? En este caso les ha pedido lo que es el costo, o sea, la opción más barata y el riesgo de que la opción de los dos resortes presente fatiga, ¿no? Eso ya, lo bueno de esta parte de los libros que usan la norma ASME, consideran, no, sí, la norma ASME, consideran lo que es cargas cíclicas, fatiga y demás cosas. No, en el caso de la norma DIN no considera eso, pero sí se le puede, digamos, añadir ciertos subíndices, trabajar de alguna forma, ¿no? Eso más que todo se ve en ejes, ¿no? Y no en esta materia. ¿No? En esta materia simplemente se trabaja con la norma DIN, pero es necesario que sepan como conocimiento general que existe, digamos, carga-fatiga, razón cíclica y demás cosas que, pues, leyendo este tipo de textos van a comprender y conocer más del tema. Entonces, así obtiene un esfuerzo de rotura y, bueno, hace un análisis, ¿no? Resortes helicoidales de compresión. Para un resorte helicoidal, por ejemplo, a ver, ustedes, digamos, lo pueden googlear helicoidal, resortes helicoidales, ¿no? Lo googlean y encuentran este tipo de características, ¿no? Entonces, un resorte helicoidal es cilíndrico, en forma circular, es el resorte más común que se ve, ¿no? Como están viendo acá. Y aquí bueno, se distingue ciertas características, ¿no? El diámetro del muelle. Generalmente a los resortes se les llama muelle por una simple cosa, ¿no? ¿Cuál es el muelle de un vehículo y cuál es la función del muelle de un vehículo? ¿No? Entonces, más que todo por eso, ¿no? La longitud del muelle o la longitud del resorte, el diámetro del alambre del resorte, el paso y el ángulo de la espira, ¿no? Entonces, ¿por qué un muelle, no? Entonces, aquí nosotros podríamos poner muelle de un vehículo. Y si ustedes han visto un vehículo, bueno, se han dado cuenta cuál es el muelle de un vehículo. Entonces, el muelle de un vehículo generalmente es este tipo longitudinal. Y bueno, los nuevos vehículos, los nuevos sistemas de los nuevos vehículos están viniendo de forma hidráulica también y también con resortes. O sea, generalmente cumplen diferentes funciones, ¿no? Antiguamente se utilizaba este tipo de muelles. ¿Por qué? Porque era de alguna forma de los que generaban, eran de, bueno, de una suma, de un costo un poco elevado, pero su mantenimiento era pues, económico, ¿no? Y tampoco se conocía lo que es las propiedades de los fluidos a profundidad, ¿no? Y si se logró conocer, se les ha empezado a dar diferentes tipos de usos, ¿no? Generalmente estos vienen en los autos mecánicos, generalmente este tipo de muelle. ¿Cuál es la función del muelle? Por ejemplo, cuando uno está conduciendo o está en el Mini, ¿no? Generalmente lo que nosotros como universitarios estamos en el Mini, cuando está pasando un rompemuelle, ¿no? O cuando está cosiendo, digamos, por una carretera pedregosa, se genera lo que es la vibración, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué pasaría si un auto sin resortes o sin un muelle estaría circulando por las calles? Se sentiría con fuerza lo que son, digamos, el tipo de camino que se encuentra, ¿no? Si hay baches, si hay agujeros en el camino, digamos, si por ejemplo hay un rompemuelle y está saltando con velocidad, está yendo, entonces está saltando con fuerza, ¿no? Y al caer se sentiría, ¿no? Entonces, la función de los resortes, ¿no? En este tipo que es hidráulico mecánico, ¿no? Que es con un líquido, con líquido y a la vez también con un resorte, generalmente cumplen la función de amortiguar ese tipo de vibración que podría existir, ¿no? Eso es más que todo se podría decir, para la comodidad del pasajero, ¿no? Eso, digamos, es en conclusión, ¿no? Por eso generalmente se los conoce como muelles, ¿no? Es generalmente un muelle, ¿no? Son tipo de lonjas que van de diferentes longitudes, pero cumplen esa función principal, ¿no? De amortiguar todo, ¿no? Y su carga generalmente a veces está en el medio o a veces está en los extremos, ¿no? Generalmente eso, digamos, se podría considerar, ¿no? Entonces, como primer parámetro que se ve es lo que en el handbook es un resorte
helicoidal, ¿no? De esta característica. Entonces, ¿qué es lo que generalmente cumple la característica de un resorte helicoidal? Aquí se le somete una fuerza y este se comprime hasta tal punto que cuando la fuerza se retira, este nuevamente se vuelve a elongar hacia arriba, ¿no? Entonces, existe lo que es el análisis de física 1, ¿no? Que han hecho, ¿no? La fuerza es igual a una constante por su deformación o elongación, ¿no? Principalmente, generalmente es para ello, ¿no? Es un resorte helicoidal, ¿no? Trata de comprimir en ese sentido la fuerza. Entonces, para eso es más que todo como referencia, ¿no? Y a veces pueden tener hojuelas para, digamos, estos acá de esta forma. También pueden ser, digamos, y no pueden ser completos. Y diferentes tipos, ¿no? A veces son tipo U's o estos ya son otro tipo de resortes, son de torsión, ¿no? De restitución generalmente, como mejormente conocido, ¿no? Entonces, más que todo, digamos, ese es el análisis del resorte, ¿no? Del muelle, en este caso helicoidal, que cumple esa característica, ¿no? Que tiene que cumplir más que todo esa función, ¿no? Y así ven diferentes tipos de ejemplos, ¿no? En el resorte y usos, ¿no? Que generalmente se le da. Entonces, volviendo, digamos, al libro, al handbook, se tiene lo que es un cálculo, ¿no? Una torsión y demás cosas. Aquí está el esfuerzo, bueno, aquí está el tipo de resorte y demás, ¿no? Aquí se considera un esfuerzo cortante de torsión, que es 8 veces la carga P por el diámetro del muelle, entre pi veces el diámetro del alambre, o el índice del resorte, ¿no? Que es la medida de curvatura de la espira, que es la división entre el diámetro medio de la espira o el diámetro del muelle y el diámetro del alambre, ¿no? El esfuerzo cortante transversal, el esfuerzo de torsión combinado de cortante transversal, ¿no? Y un diagrama de esfuerzos que se pueden analizar, ¿no? Respecto al eje del resorte. Eso más que todo, ¿no? La suma de los esfuerzos y, bueno, el esfuerzo máximo o el esfuerzo cortante máximo del resorte, ¿no? Considerando un constante transversal, ¿no? Generalmente esta fórmula casi no se emplea de arriba. Esta, digamos, se podría decir que es la más completa, ¿no? Respecto a, considerando no un factor de curvatura arbitrario de igual, ¿no? Que es, digamos, el más más exacto, se podría decir, respecto a este tipo de casos, ¿no? Luego, la deflexión, ¿no? O sea, como ustedes saben, un resorte va a comprimir y o sea, va a generar una vibración, ¿no? O sea, comprime, se vuelve a descomprimir, comprime, se vuelve a descomprimir. Y el tiempo que se va usando constantemente el resorte se va deformando, ¿no? Se va generando una deformación del material, ¿no? A medida que transcurre el tiempo y si está, digamos, sometido a altas temperaturas y no está, digamos, diseñado para altas temperaturas, entonces su deformación va más rápida. Entonces, por eso generalmente se cambia los resortes cada cierto tiempo, ¿no? Porque ya no empieza a cumplir las funciones iniciales que cumplen, ¿no? Entonces, se genera una deflexión. Entonces, esta deflexión a veces es lo que está acostumbrado a trabajar el resorte, pero tienen que tomar en cuenta que esta deflexión varía en constante del tiempo. O sea, cada vez la deflexión tiende a ser menor, pero eso quiere decir que la fuerza que se le aplica también va a ser menor, ¿no? Porque son literalmente proporcionales, ¿no? Y generalmente se emplea esta fórmula o esta fórmula considerando el número de espiras activas y el módulo de elasticidad por cortante del resorte. Y así, bueno, pueden leer de algunas otras características, ¿no? Hay diferentes teoremas, la energía total de deformación tiene que ser de esta ecuación y demás otras ecuaciones, ¿no? Que se tiene acá, ¿no? Los KTs que generalmente especifican relaciones, ¿no? En este caso es del resorte, características, es la constante del resorte, ¿no? Que es la fuerza entre la deformación, las condiciones de los resortes y la longitud del extremo, que generalmente son estas características, ¿no? Generalmente puede ser circular o a veces hasta medio o entero, o sea, puede ser inclinado, ¿no? Si se dan cuenta, su acabado inicial es inclinado, ¿no? Es recto, ¿no? Pero no es completo. Termina de completarse si termina recto. En otros simples a medias, ¿no? Entonces, generalmente eso también tienen que considerar, ¿no? Y aquí, digamos, para un número de espiras, les dice el tipo de extremo del resorte que generalmente debería usarse. No, aquí dice es cuadrado cesado, cuadrado rectificado, simple o simple rectificado. No, algunas otras imágenes más de los diseños de resortes, ¿no? Bueno, la deformación del resorte que se ve en función de la deflexión, las diferentes longitudes,
longitud mínima, longitud inicial, longitud básica, inicial y final, ¿no? Entonces, eso, digamos, sería. La longitud final es longitud inicial más la deformación, el alvéolo y la oscilación del resorte, ¿no? O sea, diferentes características que es necesario que consideren, ¿no? Razón de deflexión de la longitud y razón de longitud del diámetro de la estira también, ¿no? Eso más que todo sería, digamos, aquí hay problemas resueltos, ¿no? Un resorte helicoidal de compresión con extremos simples se diseña para tener una razón de resorte de 100 newtons metro. Entonces, el alambre es de 10 milímetros, el índice del resorte, la constante C es 5, el esfuerzo cortante permisible es de 400 y el módulo está de 80, ¿no? Calcular el número de espiras activas y la carga estática máxima, el peso y el paso fabricado de manera que la carga máxima solo comprime el resorte, ¿no? Entonces, aquí les dice el número de espiras de esta ecuación, lo despeja, ¿no? Que se encuentra en la ecuación número 16-19, reemplaza valores y encuentra que es 7.84, 7,843 espiras, pero se tiene que redondear al inmediato superior. En ese caso se considera 8 espiras, ¿no? Se emplea la ecuación 16 para el factor de constante transversal, que está en función del índice del resorte, que es 5, ¿no? Entonces reemplaza. Se encuentra que el esfuerzo máximo es el esfuerzo permisible, entonces se trabaja para una fuerza máxima, y la deflexión máxima está en función de la carga máxima que tiene que soportar el resorte. Entonces simplemente se encuentra la deformación máxima. Para longitud sólida se trabaja de acuerdo al diámetro y el número de espiras activas más uno, ¿no? Dependiendo el tipo de acabado que tenga el resorte, ¿no? A eso me voy. O sea, en esta tabla, por ejemplo, se ve lo que es el tipo de extremo del resorte. O sea, aquí están las ecuaciones, ¿no? Si el número de espiras de los extremos es 0, 1, 2 o 3, dice. El número total de espiras es igual al número de espiras activas, el número de espiras activas más 1, el número de espiras activas más 2, el número de espiras activas más 2, dependiendo el tipo de extremo, ¿no? Si es simple, simple rectificado, cuadrado cesado y cuadrado y rectificado. El más común es simple o simple y rectificado. La longitud libre, la longitud sólida y el paso, ¿no? A partir de las ecuaciones, dependiendo el tipo de extremo, ¿no? Entonces, es lo que trabaja en este caso, en este problema de acá. Para hallar la longitud sólida y la longitud libre. Y también encontrar el paso, ¿no? Y hay diferentes otros problemas también los que, digamos, ustedes pueden chequearlos, revisarlos sobre resortes helicoidales. El Decker generalmente te emplea otro tipo de nomenclatura final de carrera, se podría decir algunas otras características más que usa el Decker en este caso, ¿no? Como, a ver, estaríamos hablando de ecuaciones un poco más largas y un desarrollo un poco más complicado, ¿no? Fuerza elástica y demás. Pues es necesario que se den cuenta cuándo es un problema del Hamburg, cuándo es un problema del Decker, para demás. Esto de carga cíclica casi no tienen por qué darle tanta importancia a lo que es carga cíclica, porque no avanzamos esa parte con el INGE y no es necesario que los pasen. Los que son, bueno, si después de aprobar la materia y aprobar, digamos, la correlativa, que es elementos de máquinas 2, estarían interesados en profundizar lo que es diseño, podrían llevar diseño de máquinas con el Inge Suisse. Y bueno, eso directamente, en esa parte, si toca lo que es cargas cíclicas, les da un parámetro más completo lo que es cargas cíclicas, ¿no? Eso respecto, ¿no? Los diferentes tipos de terminales. Aquí tenemos resortes helicoidales de extensión, ¿no? La forma de los ganchos o espiras de diseñar de forma que los efectos de concentración de esfuerzos por la presencia agudos disminuya tanto como sea posible, ¿no? Los ganchos, las espiras y demás cosas, ¿no? Ahora, en este tipo de caso ya se emplea otro tipo de ecuaciones cuando es ese tipo de resorte, ¿no? Se están dando cuenta y ejemplos también para revisar y demás cosas. ¿Por qué, digamos, estoy revisando el Hamburg? Porque es necesario, porque a veces entran problemas de este libro. Resortes helicoidales de torsiones, otro tipo de resorte, ¿no? Podemos revisar aquí, ¿no? Resortes helicoidales de torsión. O sea, ¿cuál es la función de un resorte helicoidal de torsión principalmente? Es este, ¿no? Generalmente cuando un extremo está fijo, el otro extremo es movible. ¿A qué nos estamos refiriendo? Que cuando este extremo gira, digamos, en este sentido, cierto ángulo, este extremo, como está fijo, el resorte, mediante la acción de la fuerza de un humano, se podría decir como el gatillo de una pistola, por ejemplo,
Cuando alguien hace el disparo de una pistola presionando el gatillo, ¡zas! Se libera la pólvora, hace contacto genera la chispa en la bala, y como la bala se encuentra por delante de donde se genera la chispa, empieza a salir con fuerza, ¡pah! Sale lo que es la bala corriendo, ¡zas! Y llega a impactar, ¿no? Pero después el gatillo vuelve a su lugar, no se queda ahí olvidado, vuelve a su lugar. O si alguna vez eh, recuerdan, digamos, lo que es una pistola de juguete, también generalmente ocasiona eso, ¿no? O sea, cuando ustedes apretan el gatillo, ¡zas! Automáticamente empieza a sonar un ruido, ¡pah! ¿No? Tipo de impacto, de simulación, y nuevamente vuelve a destituirse el gatillo, ¿no? Entonces, es como si con nuestro dedo ejerciéramos una fuerza en el gatillo hacia este sentido, ¿no? Esto, como estaría fijo, se generaría, y nuevamente el resorte, como es de torsión, pues en el helicoidal de torsión, restituye este extremo y lo vuelve al mismo lugar. A eso generalmente nos referimos cuando es un resorte helicoidal de torsión, ¿no? Entonces, hay diferentes usos, pueden ser así, pueden ser con ganchos, pueden ser también de dos en dos, ¿no? Generalmente para las ratoneras, por ejemplo, se usa esto, ¿no? Ustedes recuerdan, se comprime hasta cierto punto, haciendo una fuerza, se le pone un segurito, y cuando el ratón viene a comer, viene a caer en la trampa, ¡zas! Nuevamente se destituye el resorte, ¡pah! Y nuevamente se está destituyendo por la acción del resorte. O sea, ese tipo de resorte no es un resorte helicoidal de compresión o de tracción, es un resorte helicoidal de torsión. Bueno, creo que nos queda